Bienvenidos a Terry Historias, el canal donde encontrarás las historias de terror más escalofriantes. Déjame llevarte a través de una experiencia paranormal que no podrás creer. ¿Te atreves a adentrarte en esta oscura historia? Acompáñanos en este viaje a lo desconocido. Estaba emocionado de mudarme a mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Parecía el lugar perfecto, una vista increíble, una cocina amplia y moderna, y lo mejor de todo, un alquiler asequible. Pero esa primera noche me di cuenta de que había algo extraño en el lugar. Comencé a escuchar ruidos extraños en la mitad de la noche. Al principio pensé que podría ser el viento golpeando las ventanas, pero los ruidos eran demasiado fuertes para hacer solo eso. Me levanté de mi cama y miré por la ventana. Todo parecía normal en la calle, pero cuando me di la vuelta, vi a alguien que estaba detrás de mí. Una sombra oscura se reflejaba en la ventana. No podía ver su cara, pero podía sentir su presencia. Desperté en la mañana siguiente con la esperanza de que todo fuera solo una pesadilla, pero a medida que pasaban los días, las cosas se ponían cada vez más extrañas. Mi ropa interior estaba fuera de lugar. La comida de la nevera había sido movida. Mis libros habían sido retirados de la estantería, pero lo más aterrador fue cuando encontré una nota en mi almohada que decía: Estoy aquí. Comencé a investigar el pasado del apartamento. Descubrí que hace varios años un hombre había sido asesinado allí. Después de eso, el apartamento había estado vacío durante un largo tiempo, antes de que yo me mudara. Entonces, ¿quién o qué está en mi apartamento ahora? Una noche, después de escuchar más ruidos extraños, decidí grabar con mi cámara. Pero cuando vi el video al día siguiente, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura oscura y sin rostro moviéndose en mi habitación. Podía sentir su mirada fija en mí a través de la pantalla. No pude soportar más el vivir en aquel apartamento. Empaqué mis cosas y me fui, pero no antes de experimentar lo peor de todo. Una noche, mientras estaba en la cama, vi la sombra de nuevo en mi habitación. Se acercó a mí y me susurró al oído. No puedes escapar de mí. Después de esa noche nunca volví a ese apartamento. Todavía me despierto con el miedo de la noche sintiendo su presencia. Nunca olvidaré esa experiencia y todavía me pregunto quién o qué era realmente aquella sombra oscura y sin rostro. Desde entonces me he mudado a otra ciudad y he intentado olvidar lo que sucedió. Pero cada vez que cierro los ojos, siento que aquella sombra me persigue y me sigue acechando. A veces incluso he tratado de entender lo que había sucedido allí. Un día decidí investigar un poco más sobre el asesinato que había ocurrido en aquel apartamento. Descubrí que el hombre había sido asesinado en la habitación que yo había estado ocupando, pero lo más sorprendente de todo fue que nadie había sido arrestado por aquello, y el caso aún estaba abierto. ¿Podría la sombra que había visto ser el fantasma de aquel hombre? Desde entonces comencé a buscar una respuesta a lo que había sucedido. Investigué sobre el hombre, sobre su vida, sus amigos, familiares y sobre cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Un día recibí una llamada de alguien que decía ser su amigo. Me invitó a reunirme con él para tomar un café en un lugar cercano, y allí me contó una historia que me dejó sin aliento. Resulta que aquel hombre había sido asesinado por su esposa, quien después de cometer el crimen había huido de la ciudad, pero la parte más sorprendente de esto fue que la mujer se parecía a la sombra que había visto en mi habitación. Con esta información
Decidí investigar aún más y finalmente encontré a la mujer en otra ciudad. Le pedí que me contara su versión de la historia y después de mucha persuasión, finalmente accedió. Me contó cómo se había cansado de su esposo abusivo y había planeado su asesinato. Después del crimen, huyó y cambió su identidad para no ser capturada. Aunque todavía me cuesta creer lo que sucedió, finalmente encontré una respuesta a lo que había estado sucediendo en mi apartamento. La sombra que había visto era el fantasma de aquel hombre asesinado, quien buscaba justicia y venganza por su muerte. Y aunque todavía me aterra lo que sucedió, y ahora al menos tengo una explicación para todo lo que experimenté en el apartamento. Y así concluye la historia, una historia que nos llevó a través de una experiencia aterradora y misteriosa. A veces, la verdad es más extraña que la ficción, y esta historia es una prueba de ello. Nos recuerda que la muerte y la violencia pueden dejar una marca indeleble en el lugar, y que algunos espíritus pueden quedar atrapados en este mundo por mucho tiempo después de haber partido. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura a lo desconocido. No olvides suscribirte para más historias de terror en Terry Historias.